El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Noche de Lluvia. Gracias de corazón por estar aquí, por el apoyo que prestáis a este equipo, a este espacio en el que hablamos semana a semana de misterio. Tratamos de hacerlo con rigor, con respeto y sobre todo con muchos datos, con mucha información. Sé que hoy es un día muy especial y por eso me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Recordad que me podéis seguir tanto en YouTube como en Spotify y en Noche de Lluvia Podcast. Suscribiéndoos a este canal nos apoyáis muchísimo y os agradezco de corazón todos y cada uno de vuestros comentarios. Hoy, por ser el día que es Nochebuena, vísperas de Navidad, vamos a hablar de un tema fascinante. Vamos a hablar de todo aquello que nos cuentan los evangelios apócrifos sobre el enigmático nacimiento de Jesús y la vida oculta de la Virgen María. Comenzamos. Millones de personas en todo el mundo celebran cada año el nacimiento de Jesús. Llenan sus casas de pesebres, hablan de la llegada de los Reyes Magos, de la Anunciación, de la adoración de los pastores, del buey y de la mula, y sin embargo, casi nadie es consciente de que esta historia brilla por su ausencia en la Biblia. De los 4 evangelios que aparecen en el canon bíblico, en los evangelios aceptados por la Iglesia, los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, solo Mateo y Lucas ofrecen detalles sobre el nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a hablar de las misteriosas historias sobre el nacimiento de la Virgen María y sobre la llegada de Jesús que aparecen en textos antiquísimos y que la Iglesia no acepta, que nos cuentan que María también fue anunciada por un ángel, que solo comía durante su infancia alimentos recibidos de la mano de un ángel y que durante el parto Jesús aparece en sus brazos a través de una misteriosa luz. Analicemos esta información y sus fuentes de forma detallada. Consideramos que la Virgen María es una figura central de la religión católica. Después de Jesucristo es posiblemente el personaje más representado en la iconografía católica. No existe iglesia en el mundo que no posea una representación de la Virgen. Puede faltar San José, pueden faltar los apóstoles, pero la Virgen María siempre está presente. Y a pesar de esta realidad, tenemos que ser conscientes de un detalle inquietante. La Virgen María aparece muy poco en la Biblia. En el evangelio más antiguo, el de Marcos, aparece citada y muy de pasada tan solo en 2 ocasiones, y solo en una de ellas llamándola por su nombre, María. De hecho, el Evangelio según San Marcos comienza hablando de Juan el Bautista y del bautismo de Jesús en el río Jordán, y de ahí directamente pasa a la vida pública de Jesús. Por lo tanto, se salta todo su nacimiento e infancia. La primera referencia del Evangelio según San Marcos hacia la Virgen María surge en el capítulo 3, donde podemos leer lo siguiente. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Esta es la referencia, la primera referencia a la Virgen María en el Evangelio de San Marcos. Una referencia, por cierto, polémica, porque habla de los hermanos de Jesús, sin especificar si se refiere a miembros de su comunidad, si se refiere a hijos de José, o si son también hijos de María,
una cuestión que veremos con calma próximamente en un capítulo dedicado íntegramente a esta cuestión de los hermanos de Jesús. Continuemos con nuestro análisis de la presencia de la Virgen en la Biblia. La segunda referencia del Evangelio de San Marcos a la Madre de Jesús aparece en el capítulo 6 y dice lo siguiente: se marchó de allí y fue a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y los muchos que le oían se admiraban diciendo: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Y tales milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos aquí con nosotros? Esa es la segunda y última referencia a la Virgen María en el Evangelio según San Marcos y la única donde aparece su nombre. Veamos ahora qué nos dice el Evangelio según San Mateo. La primera cita surge en Mateo 1:16, donde se puede leer: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y más adelante, en el mismo capítulo, nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de este pasaje, vuelve San Mateo a mencionar a María durante la adoración de los Reyes Magos en el capítulo 2, diciendo estas palabras: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. En ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, se narra la huida de la Sagrada Familia a Egipto para librarse de la persecución de Herodes contra los niños menores de 2 años. Y aquí este evangelista Mateo no dice la palabra María, sino que dice que José toma al niño y a la madre y huyen a Egipto. Y también dice lo mismo el niño y la madre cuando deben regresar nuevamente a su casa, a Israel, aconsejados por un ángel. Lo expresa San Mateo con estas palabras: pero después de muerto Herodes, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vinieron a la tierra de Israel. Mucho más avanzado el Evangelio, en el capítulo 12 de San Mateo, aparece el mismo episodio que narraba San Marcos, el de María y sus hermanos yendo a buscar a Jesús. Dice San Mateo: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí a tu madre y a tus hermanos y están fuera y te quieren hablar. Por su parte, en el capítulo 13, cita a San Mateo también, aunque muy de pasada, a su madre, con estas palabras: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros?
¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Bien, después de analizar la información sobre la Virgen María que aparece en Mateo y en Marcos, veamos ahora qué nos cuenta el Evangelio según San Lucas. En su capítulo 1 leemos esta mención. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Como vemos desde un inicio, San Lucas le da mucha más importancia a la Virgen que Marcos y Mateo, porque en este caso incluso incluye frases de María. Así también en el capítulo 1, al narrar la Anunciación, dice lo siguiente. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A continuación, San Lucas nos muestra una escena en la que la Virgen María visita a su prima Isabel embarazada. Y nuevamente nos habla de frases de María. Lo expresa con estas palabras: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después volvió a su casa. Como vemos, San Lucas le da esta importancia muy superior en el Evangelio, comparándola con San Marcos y San Mateo, y añadiendo este encuentro con su prima Isabel. En el capítulo 2 de este Evangelio también aparece María, porque se narra el nacimiento de Jesús, y ahí podemos leer lo siguiente: Y José subió de Galilea,
de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A continuación, María también aparece citada por San Lucas en este mismo capítulo, en el segundo, cuando se narra la adoración de los reyes, y lo expresa con estas palabras: «Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón». En el mismo capítulo de San Lucas también se cita a la madre de Jesús al hablar de la presentación en el templo, y se expresa de esta forma: «Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está dispuesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Al final del capítulo segundo se vuelven a recoger unas palabras de María, cuando Jesús desaparece y lo encuentran días después en el templo. Se narra de la siguiente manera: «Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». A partir de aquí, y a pesar del protagonismo que María tiene en los dos primeros capítulos del Evangelio según San Lucas, María desaparece por completo, salvo una última referencia en el capítulo número 8. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Hasta aquí lo referente a la presencia de la Virgen María en el Evangelio según San Lucas. Veamos ahora al cuarto de los evangelistas, a San Juan. ¿Qué nos dice él de la Virgen María? Pues en primer lugar tenemos que destacar que en ningún lugar del Evangelio aparece la Madre de Jesús con su nombre, como María. No le cita por el nombre, un hecho inquietante y llamativo. La primera vez que se refiere a la Madre de Jesús es en el capítulo segundo, según San Juan, en la narración de las bodas de Caná, y así lo cuenta el texto juánico. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la Madre de Jesús y también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la Madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que le servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacadlo ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Tras esta referencia, Juan es el único que sitúa a la Virgen en la escena de la crucifixión y lo expresa en el capítulo 19 de esta forma. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he aquí a tu hijo». Y después dijo al discípulo: «He aquí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bien, hasta aquí las escasas referencias de la Virgen María en los evangelios canónicos. Cabe destacar que además de las ocasiones ya citadas, en el Nuevo Testamento María aparece una vez en los Hechos de los Apóstoles, en concreto cuando se narra la ascensión de Jesús a los cielos, y lo cuentan de esta manera. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y por último, aunque no se dice explícitamente que sea ella, los fieles consideran que María protagoniza el capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan, cuando se dice: «Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento». Hasta aquí, repito, las apariciones de María en el Nuevo Testamento. Como ya hemos señalado, es una protagonista poco destacada en la historia. Hay evangelistas como Marcos y Juan que ni siquiera citan el nacimiento de Jesús. El único evangelio en el que María aparece de una forma un poquito más desarrollada es el de San Lucas. Entonces, ¿cómo sabemos que sus padres se llamaban Joaquín y Ana? ¿Cómo sabemos que subió al cielo en cuerpo y alma, en el proceso conocido a nivel teológico como Asunción? Bien, lo sabemos principalmente por textos que la Iglesia no reconoce como parte del canon oficial de la Biblia, textos conocidos como evangelios apócrifos, que por mucho que no sean aceptados por la Iglesia, pertenecen a los primeros siglos del cristianismo y completan ese escaso panorama que nos muestra la Biblia. Y en estos textos apócrifos aparecen pasajes fascinantes de la vida de la Virgen María. Veamos qué nos cuentan los llamados Evangelios sobre la Natividad de Jesús, unos textos que nos hablan con gran lujo de detalles de la llegada al mundo del Mesías y que fueron compuestos en los primeros siglos del cristianismo. El nacimiento de Jesús, de hecho, empezó mucho antes del nacimiento de Jesús. Empezó en realidad con la milagrosa llegada al mundo de la Virgen María. Así, varios textos apócrifos centrados en los primeros años de vida del Nazareno nos hablan del milagroso nacimiento de María. Por ejemplo, un caso destacado es el del texto llamado Protoevangelio de Santiago. Está fechado a nivel científico como posiblemente redactado a mediados del siglo II. La tradición atribuye su redacción a Santiago, hermano del Señor, un personaje que, por ser hijo de San José, que recordemos que era viudo y tenía hijos, habría conocido a la Virgen María más que el resto de apóstoles. En el Protoevangelio de Santiago leemos que Joaquín y Ana, los padres de la Virgen María, no podían concebir y que por eso eran a menudo humillados. En un momento de desesperación por este tema, Joaquín se va de casa
Y es entonces cuando tanto él como su esposa, por separado, reciben la misteriosa visita de un ángel que les dice, primero en el caso de Ana, he aquí que un ángel del Señor se le presentó a Ana y le dijo, Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu plegaria. Concebirás y darás a luz, y se hablará de tu descendencia en toda la tierra. Dijo Ana, vive el Señor mi Dios, si engendro varón o hembra, lo presentaré como ofrenda al Señor mi Dios, y estará prestándole servicio todos los días de su vida. Y en el caso de Joaquín, el encuentro con el ángel se narra así en el protoevangelio según Santiago. Un ángel del Señor bajó hasta él y le dijo, Joaquín, Joaquín, el Señor ha escuchado tu plegaria. Baja de aquí, pues he aquí que Ana, tu mujer, va a concebir en su vientre. El texto explica que a los 9 meses de este misterioso encuentro, Ana da a luz a una niña, a la que ponen por nombre María, una niña que estuvo vigilada, según los apócrifos de la Natividad, en todo momento por ángeles, que fue amamantada hasta los 3 años de edad, que estos seres misteriosos aconsejaban la lactancia hasta los 3 años como mejor forma de proteger la salud y la misión de María, en una época en la que no se tenía conocimiento de las virtudes fascinantes de la leche materna, de cómo cada leche materna es diferente en cada mujer, dependiendo de las condiciones de cada momento, atendiendo a las necesidades de cada niño según su salud, según el clima del lugar en el que se encuentre. Una leche materna que en pleno siglo XXI todavía no se ha podido reproducir en laboratorio. Y este conocimiento subyace en el relato de esos primeros años de vida de la Virgen María como si fuera un conocimiento adelantado en más de 2000 años. El protoevangelio de Santiago nos sigue contando que con 3 años, y como su madre había prometido, entregan a María al templo para que sirva como Virgen del Señor. Y es entonces cuando se recoge otro pasaje muy misterioso relacionado con la alimentación de María. Dice así: María permanecía en el templo del Señor, alimentada como una paloma que recibía su alimento de la mano de un ángel. Son varios los evangelios apócrifos de la Natividad que recogen este detalle, que María no comía lo habitual, sino que era alimentada cada día por ángeles que le entregaban un alimento especial. Por ejemplo, veamos cómo lo cuenta el Evangelio del Pseudo Mateo, un relato que nos ha llegado en un texto redactado en el siglo VI, pero datado a nivel científico como basado en un texto anterior al año 200. La información dice así: y de nuevo, desde la hora 9, no se apartaba de la oración hasta que se le aparecía el ángel del Señor, de cuya mano recibía el alimento. Ella se mantenía con el alimento que diariamente recibía de manos del ángel. El que conseguía de los pontífices lo repartía entre los pobres. Realmente es impactante porque pareciera que estaban estos ángeles preparando o protegiendo el cuerpo de María para su misión posterior. Y si continuamos avanzando en nuestro relato, los textos milenarios como el protoevangelio de Santiago recogen que una vez que María cumple los 12 años, los líderes del templo acuerdan entregarla a algún viudo respetable que pueda cuidar de ella y que, por supuesto, respete su carácter de Virgen del Señor. ¿Y cómo decidieron a quién entregaban a María? Con un prodigio, según este evangelio. En él podemos leer las siguientes palabras: un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Zacarías, Zacarías, sal y convoca a los viudos del pueblo, que cada uno traiga su vara
y aquel sobre quien el Señor manifieste un prodigio, con él se casará. Más adelante nos dice este evangelio apócrifo que tras la entrega de todas las varas por parte de los viudos, se producen los siguientes hechos. El sumo sacerdote tomó las varas de todos, entró en el templo y oró. Terminada la oración, tomó las varas, salió y se las devolvió. Pero en ellas no apareció prodigio alguno. Pero al tomar José la última vara, he aquí que salió de la vara una paloma que voló sobre la cabeza de José y dijo al sacerdote: «Te ha tocado en suerte la Virgen del Señor para que la tomes bajo tu custodia». El protoevangelio de Santiago nos cuenta que José, prácticamente un anciano, tiene pena, vergüenza de que a través de este prodigio le haya tocado a él ser el responsable de una joven de 12 años, de una niña. José entonces deja a María en su casa junto con sus hijos y se marcha a trabajar a otra población durante mucho tiempo. Y es en ese proceso en el que José no ha convivido en ningún momento con María cuando se produce la anunciación y ella queda embarazada, según el relato sagrado por obra del Espíritu Santo. Este texto apócrifo nos dice que María, ya embarazada, se marcha a vivir durante un tiempo con su prima Isabel, y se expresa así la información. Y permaneció 3 meses en casa de Isabel. De día en día su vientre crecía. Llena de temor, se marchó María a su casa y se ocultaba de los hijos de Israel, pues tenía 16 años cuando sucedieron estos misterios. Y después, cuando ya estaba más avanzado su embarazo, es cuando José regresa a casa y descubre que María está encinta. Y ocurre un hecho muy fuerte, un hecho inquietante y doloroso que puede herir la sensibilidad de muchos, pero que como periodista debo narrar. En este texto, que repito que está fechado a nivel científico en el siglo II, el protoevangelio de Santiago, se dice esto: cuando le llegó el 6º mes, regresó José de sus trabajos y al entrar en su casa la encontró que estaba encinta. Golpeó su rostro, se arrojó a tierra sobre un saco y lloró amargamente. Pues sí, resulta impactante, pero en este apócrifo del siglo II, María embarazada es golpeada por San José en su rostro para más INRI. En este punto me gustaría señalar la importante idea de que casi todos tenemos una visión edulcorada de la Virgen María. Sufre muchísimo, desde luego, por la muerte de su hijo, pero del resto de episodios de su vida, de lo poco que sabemos, nunca nos planteamos realmente un asunto súper importante, y es que era una mujer judía que vivió hace 2000 años. Si hoy día, para millones de mujeres en el mundo, en países y en lugares de la tierra como en el que ella creció, las mujeres siguen sometidas, sin voz y siendo ignoradas por la sociedad, ¿qué debemos pensar de una mujer que vivió en una sociedad totalmente patriarcal de hace 2000 años? Y dejadme que os diga que las tribulaciones durante su embarazo no terminan ahí. Después de que José, según el protoevangelio de Santiago, haya golpeado a María, nos cuentan el siguiente pasaje. Tuvo José un gran temor, se apartó de ella y reflexionaba sobre qué haría con ella. Y se dijo José: si oculto su falta, parece que voy contra la ley del Señor, y si la denuncio ante los hijos de Israel, temo que lo que hay en ella sea algo angelical y acabe yo entregando a la muerte sangre inocente. Destaco estas líneas porque queda muy claro que la pena para una mujer embarazada fuera del matrimonio y además virgen del templo era la muerte. Pero nuevamente
Estos ángeles que rodean la vida de María desde antes de su nacimiento intervienen y nos dice el protoevangelio de Santiago. Pero he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: no tengas miedo por esta doncella, pues lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y tras este misterioso sueño, José empieza a apoyar a María y juntos ocultan al resto del pueblo su secreto. Pero es inevitable, nos cuentan en este apócrifo, que finalmente se enteren las autoridades religiosas del templo y los manden llamar, sometiéndoles a un juicio por considerar que han cometido el gravísimo pecado de mantener relaciones y de que una virgen del Señor haya roto su voto. Y expresa el protoevangelio de Santiago. La trajeron pues al tribunal junto con José. Dijo el sacerdote: María, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has humillado tu alma y te has olvidado del Señor tu Dios? Tú que te has criado en el Santo de los Santos, que tomaste el alimento de manos de un ángel, que oíste los himnos y danzaste en presencia del Señor. Ella lloró amargamente diciendo: vive el Señor mi Dios, que soy pura en su presencia, que no conozco varón. El sacerdote le dijo a José: ¿por qué has hecho esto? Respondió José: vive el Señor mi Dios, que soy puro con respecto a ella. Y como el sacerdote no se convencía de la inocencia de José y María, le sometieron a una prueba que también atenta gravemente contra la sensibilidad de cualquier persona, y más aún de un creyente. Le suministraron una sustancia nociva, un veneno, a una mujer embarazada. El protoevangelio de Santiago lo narra con estas palabras en boca del sacerdote: os daré a beber el agua de la prueba del Señor. Ella pondrá de manifiesto vuestros pecados delante de vuestros ojos. Tomándola, el sacerdote se la dio a beber a José y lo envió a la montaña, pero regresó sano. Se la dio también a beber a María y la envió a la montaña, pero regresó sana. Todo el pueblo quedó admirado porque no apareció pecado en ellos. Y después de estos pasajes tan oscuros, finalmente María puede tener algo de tranquilidad hasta la recta final de su embarazo. En este punto, los textos apócrifos coinciden con las fuentes canónicas en señalar que José y María parten hacia Belén para empadronarse, aunque los apócrifos como el protoevangelio de Santiago señalan que también viajaban con ellos los hijos de José de su primera unión. Y estando en mitad del camino, a María le sorprenden los dolores de parto. Y lo que ocurre a continuación, lo que nos narran estos textos apócrifos de la Natividad, es realmente fascinante. Dice el protoevangelio de Santiago: José encontró allí una cueva y la introdujo en ella. Dejó junto a María a sus hijos y él salió a buscar una comadrona hebrea por la región de Belén. Yo, José, me puse a caminar, pero no podía. Levanté mis ojos al cielo y noté que el aire estaba paralizado. Levanté la mirada hacia la bóveda del cielo y vi que estaba detenida y que los pájaros del cielo estaban quietos. Cuando volví la vista a la tierra, descubrí una artesa preparada y unos trabajadores recostados que metían sus manos en la artesa. Los que mascaban, en realidad no mascaban. Los que agarraban, no sacaban nada. Los que se llevaban la comida a la boca, no se la llevaban, sino que los rostros de todos estaban mirando hacia lo alto. Había también unas ovejas que eran arreadas, pero no avanzaban, sino que estaban paradas. El pastor levantó su mano para golpearlas con el cayado, pero su mano estaba detenida en el aire. Volví la vista hacia la corriente del río
y vi que los cabritos arrimaban sus bocas, pero no bebían. En suma, todas las cosas momentáneamente cesaban de moverse. Esta narración es impactante, nos habla de que todo está paralizado y que los rostros de las personas están mirando al cielo, como si algo misterioso allí hubiera surgido justo antes de que se quedaran como estatuas. Esto, repito, es impactante porque son palabras de hace 2000 años que, sin embargo, a mí me suenan sumamente modernas, sumamente actuales, porque me están hablando del fenómeno conocido como missing time, tiempo perdido, tiempo detenido, o como explican algunos contactados con las otras realidades, el no tiempo. Habitualmente, en los encuentros cercanos con las otras realidades, los testigos se percatan de que hay una ausencia total de sonidos y que el tiempo parece haberse detenido. Además, detectan anomalías electromagnéticas que les afectan a ellos tanto a nivel fisiológico como también a las pertenencias de los testigos como sus relojes o el sistema eléctrico de los carros. Y en este apócrifo, coincidiendo con el parto de la Virgen María, nos exponen un espectacular relato de tiempo perdido, como si estuvieran en otra dimensión, como si diferentes líneas del espacio-tiempo se hubieran cruzado momentáneamente. Y justo es en ese instante, en ese silencio absoluto, en esa ausencia total de movimiento, cuando se produce el nacimiento de Jesús. Y el protoevangelio de Santiago lo describe con estas palabras. Cuando llegaron al lugar de la cueva, se detuvieron, y he aquí que una nube luminosa cubría la cueva. Dijo la comadrona: hoy ha sido engrandecida mi alma, porque mis ojos han visto cosas increíbles, que ha nacido la salvación de Israel. De repente, la nube comenzó a retirarse de la cueva, pero apareció en la cueva una gran luz que nuestros ojos no podían soportar. Al poco rato, aquella luz se desvanecía, hasta que apareció el niño y se puso a tomar el pecho de su madre María. Es decir, nos están hablando de algo luminoso al interior de la cueva, de una nube luminosa que cuando se desvanece, aparece repentinamente Jesús. Traduzco, por tanto, ateniéndome sencillamente a esta descripción, no está narrando un nacimiento, está narrando una aparición, una materialización del niño Jesús, en palabras modernas, a partir de una nube luminosa. Y es muy llamativo observar que este pasaje no se cuenta de forma aislada, sino que se repite en varios textos pertenecientes al cristianismo primitivo. Veamos, por ejemplo, cómo lo expresa el pseudo Mateo. Dicho esto, el ángel mandó detenerse al jumento, porque había llegado el momento del parto, y ordenó a María que bajara de la cabalgadura y entrara en una cueva subterránea en la que nunca había luz, sino siempre tinieblas, porque no entraba en absoluto la luz del día. Pero al entrar María, empezó toda la cueva a llenarse de resplandor, y como si dentro estuviese el sol, toda mostraba un fulgor luminoso, como si allí fuera el mediodía. Una luz divina iluminaba la cueva, y ni de día ni de noche faltó la luz divina mientras estuvo dentro María. Fue allí donde dio a luz a un niño a quien rodearon los ángeles al momento de nacer. Este pasaje repite nuevamente la presencia de una luz desconocida al interior de la cueva en la que nació Jesús. Y tiene otro detalle el pseudo Mateo digno de destacarse, y es que al momento de la anunciación a la Virgen María, describe a Jesús no como un ser humano, sino como una luz, asegurando lo siguiente: se le apareció un ángel del Señor que le dijo:
Feliz eres, María, porque has preparado en tu seno una morada para el Señor. He aquí que una luz vendrá del cielo para habitar en ti, y por ti resplandecerá todo el mundo. Y por si esto fuera poco, y para incidir todavía más en la idea de que Jesús, como tal, no ha nacido, hablando todavía de forma más directa que no pasó Jesús por el canal de parto, el protoevangelio de Santiago, el pseudo Mateo y los demás evangelios apócrifos vinculados con la Natividad nos hablan de una comadrona hebrea. En algunos textos la nombran Celomí, en otros Salomé, una comadrona que duda de la virginidad de María y que para comprobar su estado introduce los dedos al interior de la Virgen para comprobar si realmente se mantiene pura e intacta. Cabe aclarar con todo respeto e intentando expresarlo con las palabras más sencillas y sin afán de ofender a nadie, que esta costumbre de palpar el interior de la vagina de una mujer con el objetivo de localizar el himen, la membrana que separa la vagina de la vulva, todavía se realiza a la fecha en el seno de diferentes culturas. Es una práctica condenada por la comunidad internacional y por las organizaciones de derechos humanos como ofensiva y sexista. Sin embargo, persiste en tribus sudafricanas que practican esta prueba, también en Sudán, donde son los prometidos los que examinan antes de la boda el interior de sus prometidas tratando de localizar el himen, y en el caso de España, Francia, Portugal y demás países en los que se asienta el pueblo gitano, es conocida la llamada prueba del pañuelo, en la que una mujer mayor palpa el interior de la joven casadera tratando de localizar esa membrana y así certificar su virginidad. Si ya de por sí todo lo que nos narran los evangelios apócrifos de la vida oculta de la Virgen María es doloroso y en muchas ocasiones humillante, este pasaje lo es también. Lo explica el protoevangelio de Santiago de esta forma. Entró Celomí y dijo a María: «Permíteme que te toque». Cuando María le permitió que le tocara, exclamó a grandes voces la comadrona diciendo: «Señor, gran Señor, ten misericordia. Nunca se ha oído ni siquiera sospechado que los pechos estén llenos de leche y el niño que ha nacido haya dejado virgen a su madre. Ninguna mancha de sangre hay en el recién nacido, ningún dolor en la parturienta. Una virgen concibió, virgen dio a luz y virgen permaneció». Entonces, volviendo a la idea anterior, estos textos coinciden en señalar que Jesús no atravesó el canal del parto, que no se llenó de sangre y que María seguía intacta a nivel de virginidad tras el nacimiento de su hijo. Repito nuevamente que lo que nos muestran los evangelios apócrifos de la Natividad es una materialización y no un nacimiento. Una materialización marcada por la presencia de una luz desconocida y de una anomalía espaciotemporal, de un tiempo detenido. Anomalías que, si nos atenemos a los textos sagrados, se dan en prácticamente toda la historia del pueblo de Israel, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Veamos, por ejemplo, lo que dice el pseudo Mateo, texto anterior al siglo II, sobre la huida a Egipto, cuando tienen que marcharse porque el rey Herodes, al tener noticia del nacimiento de un supuesto Mesías, decide llevar a cabo la llamada matanza de los inocentes, es decir, el eliminar a todos los menores de 2 años. Dice el pseudo Mateo: «Pero un día antes de que lo hiciera, fue avisado José en sueños por un ángel del Señor que le dijo: toma a María y al niño y ve a Egipto por el camino del desierto». José se marchó según le había dicho el ángel. Entonces
un ángel es quien alerta a San José de la situación y ayudan a la Sagrada Familia a que puedan llegar hasta Egipto. Nuevamente estos enigmáticos ángeles, estas enigmáticas entidades que van acompañando, moldeando e influyendo la vida de la Virgen María desde antes incluso de su nacimiento. Por cierto que en este pasaje bíblico de la matanza de los inocentes, no solo la Sagrada Familia vive contactos misteriosos con estas criaturas celestes. El protoevangelio de Santiago también narra una escena enigmática en la que estos seres angélicos ayudan a Juan el Bautista y a su madre a sobrevivir a esta tragedia, y lo narra de la siguiente forma. Isabel se enteró de que buscaban a Juan, lo tomó y subió con él a la montaña y andaba mirando dónde lo escondería. Pero no había lugar que sirviera de escondite, y gimiendo, Isabel dijo a grandes voces: «Monte de Dios, recibe a una madre con su hijo». Y es que Isabel ya no podía subir más. Al instante se rasgó el monte y la recibió, y contemplaron una luz resplandeciente, pues con ellos estaba un ángel del Señor que los custodiaba. Como vemos, las luces y los ángeles siempre están en los momentos de máxima tensión de esta historia sagrada, influyendo y modificando los acontecimientos humanos. La historia es mucho más amplia de lo que nos han contado. Recordemos que Lucas y Mateo mencionan el nacimiento de Jesús de pasada y Juan ni siquiera lo menciona. Y en el caso de Lucas y Mateo, de forma muy breve. Se saltan este episodio, no le dan importancia. Eso no quiere decir, como hemos descubierto hoy, que no existan relatos no aceptados por el canon oficial bíblico, pero milenarios, pertenecientes como mínimo al siglo II, que sí nos hablan de este nacimiento tan sobrenatural que a ojos de un heterodoxo del siglo XXI está tan vinculado con las otras realidades y con hipótesis ufológicas. Pero juzguen ustedes mismos. Quizá os preguntáis si se conoce a la fecha el lugar exacto de Tierra Santa en el que se produjo el nacimiento de Jesús. Aunque no podemos tener la certeza absoluta, en la población de Belén, en Palestina, existe la llamada Basílica de la Natividad. Considerada como uno de los templos cristianos más antiguos del mundo, la tradición asegura que esta iglesia está construida en el lugar exacto en el que estaba la cueva en la que dio a luz la Virgen María. Los arqueólogos y la historiografía oficial señalan que la parte más antigua del templo data del siglo IV y que habría sido construida por órdenes del emperador Constantino, aquel que se convirtió al cristianismo y que convirtió al cristianismo en religión oficial del Imperio Romano, por cierto, tras una visión en el puente Milvio de una misteriosa cruz luminosa en el cielo y la enigmática frase: «Con este signo vencerás». Nuevamente, las luces interfiriendo en el devenir humano. En la iglesia de la Natividad de Belén, una estrella señala el lugar exacto en el que la tradición asegura que nació Jesucristo. El punto más sagrado de este templo, por supuesto, es la llamada Gruta de la Natividad. Los peregrinos que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa coinciden en señalar que la visita a la Gruta de la Natividad es una de las experiencias más destacadas y memorables de su viaje. Es un lugar de fe, pero también de dolor. Sin ir más lejos, en el año 2002, justo en esta iglesia de la Natividad, 200 palestinos, 50 de ellos armados, entraron y ocuparon la basílica durante más de un mes, buscando refugio contra las fuerzas de defensa de Israel. El ejército israelí abatió a 7 de ellos e hirieron a más de 40 personas durante este sitio de la Basílica de la Natividad.
Hace unos días, cuando el Vaticano dio a conocer imágenes del pesebre, del Belén que han puesto este año en la sede vaticana, donde se observa al niño Jesús sobre un pesebre cubierto con una cufilla, con el típico pañuelo palestino, recordé esta triste historia. Cabe señalar que la inclusión del pañuelo palestino en ese pesebre vaticano, según ha externado la propia Iglesia, surge porque el pesebre fue realizado por artesanos residentes en Belén. Y además de la Iglesia de la Natividad, también hay otro lugar en Tierra Santa muy vinculado con la historia de los primeros momentos de la vida de Jesús, la llamada Gruta de la Leche. Se trata de una cueva ubicada al interior de un santuario en Belén, donde dice la leyenda que durante la huida a Egipto, antes de emprender el camino para escapar de las garras de Herodes, la Virgen se detiene en esta cavidad a amamantar al niño y una gota de su leche cae sobre la piedra, volviéndola de color blanco. A la fecha, el polvito blanco que se desprende de las paredes de la cueva es considerado como una de las reliquias más sagradas del mundo para las madres cristianas. Se asegura que tiene un efecto milagroso y hay quien afirma haber disuelto este polvito blanquecino en agua y habérselo tomado para atraer los milagros a su vida, especialmente aquellos relacionados con el deseo de ser madre, con el cuidado de los hijos, con los embarazos y con la buena calidad de la leche materna. He tenido la oportunidad de conocer a mujeres que afirman haberse convertido en madres tras muchas dificultades y habiendo pedido en la Gruta de la Leche. Me impacta mucho que se dé este culto tan importante a la maternidad y a la fertilidad a través de la Virgen María al interior de una cueva, el lugar que desde la noche de los tiempos nuestros antepasados más remotos han considerado el útero de la Madre Tierra. Bien, en esta noche de paz, en esta noche de unión, quisiera que tuvieran unos segundos de atención, de pensamiento, hacia ese niño tan especial que cambió la historia del mundo, predicando un mensaje de amor hacia todos, de amor y respeto hacia los demás. Un mensaje tan sencillo y tan claro que es una pena que 2000 años después todavía no lo hayamos entendido. También quisiera, en esta Nochebuena, que pensaran que si conmemoramos en estas horas un nacimiento sagrado, el día que nace un niño, no solamente nace un niño, ese día nace también una madre. El día que nació Jesús, nació también la Madre María, una mujer que no lo tuvo fácil, una mujer que sigue oculta pero a la vista de todos, una mujer de la que hoy hemos conocido muchos detalles que han quedado en el olvido, pero que nos hacen entender la grandeza de quien sin tener nada nos lo dio todo. Feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos. Deseo de corazón que paséis una bonita noche en compañía de vuestros seres queridos y que sepáis que aquí tenéis una amiga que os desea lo mejor hoy y siempre. Bendecida noche y recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Feliz Navidad y hasta la próxima.